Gracias por compartir con nosotros este espacio dedicado al análisis del divorcio y sus repercusiones fundamentalmente en el núcleo familiar. Para este segmento vamos a contar entonces con la presencia de una amiga y colaboradora. Ella es la psicóloga psicoterapeuta Alexandra Santiana. Gracias por venir y acudir a nuestro llamado, Alexandra. Cuéntame cómo estás. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí realmente es un gusto poder estar aquí contigo y me parece muy interesante que hablemos de estos temas. Definitivamente el divorcio está jugando un papel casi que protagónico en nuestra sociedad, fíjate, pero lamentablemente es negativo. Lastimosamente hay muchos más casos de los que nos gustaría ver, ¿no? Lastimosamente así es. Bien, para entrar en materia entonces, Alexandra, me gustaría empezar analizando qué es una relación funcional, cómo opera esto. Bien, vamos a definir qué significa funcional, ¿no? Sabemos lo que es una relación, pero que sea funcional básicamente significa que funcione para las metas que tú como persona tienes a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel de padres, a nivel de familia. Dime, pero ¿esta funcionalidad también se la puede aplicar o la podemos ver también en el trabajo, por ejemplo, en la productividad de una persona? Es que lo que a ti te sirve para crecer, para sentirte bien, tiene que ver con tu trabajo, con tu vida cotidiana, con tu familia, con lo que tú eres, con lo que tú sientes. ¿Podemos decir que es una filosofía, acaso, de vida? Exactamente. Bien. La contraparte de esto, de la funcionalidad, está directamente y por supuesto relacionada con la disfuncionalidad de una pareja o de una relación. Sí, si hablamos a nivel de relación disfuncional, tenemos que darnos cuenta que hay factores que inciden muchísimo en esto. Básicamente, y el más importante, es la comunicación. Tenemos la parte de la negociación, porque tenemos que aprender a negociar en pareja. Y tenemos que aprender a adquirir habilidades para solucionar los problemas. Si esto está fallando, esta relación se vuelve disfuncional, es decir, no está funcionando para tus propósitos, para tus metas, para tus objetivos a nivel, como te decía antes, personales, de pareja, de familia, ¿no? En general. Pero fíjate que en medida de que exista, por ejemplo, un problema y que está esto desembocando en una disfuncionalidad, la capacidad un poco de análisis de la persona no le permite de pronto establecer un lazo comunicacional, establecer un canal adecuado de comunicación, justamente porque está molesto, tal vez irritado o dolido. Uh-huh. ¿Cómo funciona entonces este tema de la comunicación para que sea funcional o regrese a ser nuevamente funcional? Bueno, ahí sería importante que vayamos al origen. ¿Qué significa la comunicación? Uh-huh. ¿Qué significa comunicarte con el otro? ¿Qué significa que tú puedas comunicar lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú necesitas? La comunicación no es solamente verbal, si tenemos en cuenta que básicamente en la comunicación el lenguaje no verbal es el que más prima. Y a veces también dentro de lo que es la comunicación estamos hablando incluso de los silencios. Hay veces que callar es más práctico que a veces hablar. Fíjate que el tema de la comunicación es muy común escuchar, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, en las asesorías o en las recomendaciones que vienen por parte de los padres a los chicos que están recién en un matrimonio, decirles es que tienen que dialogar, tienen que conversar, tiene que haber comunicación. Pero claro, es simplemente casi un término, no necesariamente es un proceso de aprendizaje ni de estudio. Ahora también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuando el otro tiene que hacer, como atribuyéndole algo, es que tú tienes que comunicarte conmigo, es que tú tienes que hacer esto de esta manera. Lo más adecuado es pensar, yo creo que sería bueno que aprendamos a comunicarnos, porque eso va a tener una resolución favorable. Si en cambio yo impongo y digo, si tú no haces esto no funciona, ya estamos empezando de una manera inadecuada. Entonces la comunicación, primero es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué tanto me estoy comunicando yo conmigo mismo? ¿Estoy consciente? ¿Me estoy comunicando a mí cuáles son mis objetivos, mis metas, mis deseos, mis necesidades? ¿Estoy comunicando a mi pareja qué me hace falta, cómo me siento, qué quisiera, qué necesito? ¿Estoy comunicando acaso a mi familia cómo me siento, qué me gustaría compartir con ellos? Si no hay una comunicación,
honestamente yo creo que las cosas no funcionan como todo en la vida, como en los gobiernos, como en los países, como en todo. Por supuesto, la comunicación juega un papel absolutamente preponderante. Exacto, y toma en cuenta que actualmente la comunicación es muy pobre en las familias. Es más, hay muchas familias que viven incomunicados. Los chicos llegan del colegio, entran, van a su cuarto, se pegan un sándwich, prenden la televisión, hablan con el celular, hacen los deberes, cierran el cuarto, cada cual con su televisión. Incluso ahora, los esposos tienen 2 televisiones, una para él, otra para ella. Y entonces lo que supuestamente es un medio de comunicación se ha convertido en el medio de incomunicación familiar. Por supuesto, es así, la televisión cumple un papel protagónico en términos de disasociar a la familia entera. Pero dime, ¿cómo podemos entonces de alguna manera aprender a crear este canal de comunicación adecuado para que pueda haber esa armonía y convertir de la relación o de la familia entera funcional? Dando prioridad a lo que es la comunicación. ¿Qué tan importante es para los padres comunicarnos con los hijos? ¿Qué tan importante es para los hijos comunicarse con los padres? ¿Será que se da esa apertura? A nivel de pareja, ¿se da esa apertura? Porque en muchas ocasiones uno de los miembros de la pareja le comunica algo y el otro tiene una actitud displicente o le dice sí, y cuando se rompe ese diálogo, ese acercamiento, incluso pueden llegar a tener miedo a comunicarse. Entonces, no hay como la condición adecuada para que la comunicación sea óptima. No se da prioridad, no se prioriza a esa circunstancia. Entonces, de alguna manera, este viene a ser, digamos, un primer elemento que está generando o lo está llevando hacia, desembocando a un potencial divorcio. Básicamente, y tenemos que tomar en cuenta una cosa que para mí también es bien importante. Mira, nosotros tenemos que ganar un poco más lo que es la asertividad de familia, porque los hijos modelan de los padres y los padres modelaron de los abuelos y los bisabuelos. Por supuesto, es una cadena, ¿no es cierto? Una cadena que va siendo continua y progresiva. Culturalmente a veces pensamos, acuérdate que antes los hijos no podían hablar. Esta es cosa de adultos. No podían ni siquiera opinar. Entonces los chicos sentían que no eran libres para expresar lo que sienten, lo que necesitan, ni siquiera eran libres para expresar sus emociones. ¿Eso genera frustración? Absolutamente. Entonces los chicos estaban ahí, empezaban a llorar. ¿Qué te pasa? Cállate. Entonces no sentían que tenían esa libertad de poder expresarse. Fíjate qué interesante es esto. Bajo ese punto de vista, ¿tú crees que es recomendable, por ejemplo, si una pareja está entrando en un proceso de divorcio, generado, en este caso, por una falta de comunicación, los chicos deben de alguna manera ser parte de este proceso? No. A ver, vamos a aclarar primero que el divorcio se da entre papá y mamá. Jamás los padres se divorcian de los hijos. O sea, ahí los chicos no tienen nada que hacer. Es más, no es adecuado que los chicos participen en esta cuestión de divorcio. Es adecuado que los chicos trabajen en la funcionabilidad de la pareja. Eso sí. Como un valor agregado, un aporte a la funcionalidad de la pareja. Porque estamos hablando de una familia que va a trabajar para ser lo más adecuadamente funcional. Pero si hablamos a nivel de divorcio, es otra situación. A nivel de divorcio, los hijos no pueden verse involucrados, porque ellos en un momento equivocadamente suelen pensar, se divorcia por mi culpa, porque yo hice algo mal y entonces yo me siento responsable de eso. O a veces los chicos asumen negativamente de que yo qué puedo hacer para que papá y mamá se junten. Fíjate qué interesante. Bien, una estamos... especie de manipulación, ¿no? Claro que sí. Es así, ¿no? Son manipuladores. No son manipuladores, pero puede darse la situación para que se pueda manipular. De hijos a padres o de padres a hijos. Acuérdate que muchas veces cuando las parejas están disfuncionales, el papá le manda mensajes a la mamá a través del hijo. A través de los hijos. Así normalmente sucede. O el hijo, la madre o el padre le pregunta, ve qué dijo y ve qué hizo. Entonces ahí más bien se ve en conflicto lo que son las lealtades, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con este interesantísimo tema que es la funcionalidad y la disfuncionalidad en la pareja. Regresamos inmediatamente, amigos, tratando este importantísimo tema, el divorcio.